Estoy con un grupo de escritores de la región, de la ciudad, ¿cierto? Que han trabajado mucho por la cultura regional, que son productores altos e importantes de literatura local. Asistieron todos a unos seminarios conmigo y con otros conferencistas. Y hoy queremos recordar esos seminarios en los que cada uno de ellos intervino, ¿cierto? Y participó. Y después de esos seminarios, lo ocurrido en relación con el proceso escritural. Por ejemplo, estoy aquí con María Ligia Acevedo. María Ligia Acevedo, cuéntanos un poquito de usted, etcétera, etcétera. Buenas tardes a todos, es un placer estar en esta oportunidad aquí en esta emisora Radio Cañarte, donde he sido invitada en varias oportunidades y cada vez es mucho mejor, más agradable y sobre todo muy productivo. Bueno, quiero contarles que después de haber hecho el seminario con Cecilia Caicedo, la autora, la gran escritora risaraldense, han surgido una cantidad de escritores que vinieron como digamos, la semilla que fue sembrada en ese seminario de la autora Cecilia Caicedo dio sus frutos y de ahí han partido diversos escritores y también para mí el haber motivado el punto de siembra, que es una colección a la cual han concurrido en este momento 14 escritores de diversos géneros literarios y que ya han tomado alto vuelo, pudiéramos decir, porque han publicado no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y han tenido grandes reconocimientos, no solamente con sus obras completas, sino también en concursos. Y para mí esto es de gran complacencia, porque en realidad es ver como una semilla que se siembra, crece, da frutos y florece y bueno, y cada día va mucho mejor. ¿Cómo decirles? Por ejemplo, aquí nos acompaña Amparo Hernández, una de las publicadas en Punto de Siembra. Entonces le damos la palabra a doña María Amparo. Cuéntenos su participación en la literatura regional con premios, con las distinciones de clase de autor. Muy bien, sí, doctora Cecilia. Muy buenas noches para todos. Sí, en la literatura yo vivo muy contenta porque Risaralda me abrió las puertas, vivo muy agradecida con este departamento, con la ciudad de Pereira y con mi ciudad de Dos Quebradas, porque me han abierto las puertas para dar a conocer mi poesía, mis cuentos y bueno, también he sido galardonada aquí. Sí, cuéntenos de sus premios, nos interesa mucho ver qué pasó con su obra. Bueno, el primer premio que obtuve fue un tercer lugar muy honorífico para mí porque era la primera vez que participaba y de ahí en adelante me nació regresar a la literatura, volver a escribir porque yo lo hacía mucho antes, pero luego dejé un buen tiempo sin hacerlo y al obtener este tercer lugar me nació nuevamente ese deseo de escribir y empecé a hacer cosas, por ejemplo, los talleres literarios, participé en los encuentros de escritores de Risaralda, de la mujer escritora risaraldense también, de Dos Quebradas, y participé en muchos talleres, congresos, seminarios, todo lo que fuera literatura, y de ahí me nutrí muchísimo, dándole a esto pues mucha riqueza a lo que escribo, dándole mucha experiencia y conociendo a la gente de aquí, a la gente de la cultura, a la gente que escribe. Por eso yo vivo muy agradecida con esta tierra. Para Clepsidra de Editores, en donde usted participó con un libro, Clepsidra fue honorada con un premio en el que usted participó, ¿no? Sí, doctora. Clepsidra fue galardonada con el premio de escogencia de sus libros
para las como 1400 bibliotecas del país, y entre los libros que escogió, eso fue en el año como Hace 2 años también. sí, como 2021, 2022, escogieron el libro mío de poemas, editado por ellos también, que es pensar, sentir que somos infinitos. Lindo título además, muy bonito, muy bonito. Y bueno, el poemario cayó bien y circula en el país, pues con eso, claro. Con ese premio está circulando por todo el país. Pues obviamente. Me imagino que sí circulará en el país. Y tengo aquí otra persona que la conozco también hace muchísimos años, desde los tiempos viejos de la Universidad Tecnológica de Pereira. John Jairo, cuéntenos un poquito, háblenos de usted. ¿Dónde vive? Porque él ya no vive acá, de pronto viene a Colombia, pero él ha viajado, ha estado por otros espacios, se ha relacionado con una gente espectacular de la literatura. Cuéntenos de eso, de sus relaciones, del nuevo espacio en el que usted se está moviendo. Bueno, muchas gracias a la doctora y a todos por su gentil atención. Muy agradecido, soy un pereirano raizal. Mi familia nació acá y aquí me formé en colegio, bachillerato, universidad, y tuve la fortuna de terminar Ser internacional cuenta mucho, ahí me lo interrumpieron. Bueno, estábamos diciendo que sí, usted ha conocido a gente muy interesante, ¿no? Ajá. Hablemos un poco de los personajes de la literatura en los Estados Unidos, donde usted ha vivido un tiempo largo. ¿A quiénes ha conocido? Bueno, hemos tenido la fortuna, después de pasar de la tecnológica con la doctora Cecilia, en las cátedras de literatura hispanoamericana, literatura europea y literatura en el eje cafetero, especialmente en Pereira, una temporada maravillosa de literatura por los años 85 a 90 en Pereira. Luego saldría en el año 2004 invitado como profesor de idiomas al colegio Clark Ewing Elementary Magnet School en Estados Unidos. Y allá estuve 7 años en Washington, D.C., donde conocí grandes escritores de la talla de Stephen King, y fue muy interesante pues estar al lado de estos grandes maestros de la literatura universal hoy, de haber tenido profesores tan interesantes, tan buenos como la doctora Cecilia, personas que han tenido una visión verdaderamente mundial, global. Recién había llegado la doctora Cecilia de España, de la Universidad Complutense, creo que había terminado su máster en literatura hispanoamericana, si mal no estoy. Y bueno, todas estas informaciones nos llegaban de primera voz. Eduardo López Jaramillo, que fue un escritor que hablaba por lo menos en 5 idiomas. Todas estas personas, nuestros compañeros aquí con María Ligia también, de todos nos hemos nutrido un poco. Actualmente estoy en Carolina del Norte, donde he conocido escritores de la talla de Nicholas Sparks, de Historia de una Pasión, que es un hombre que ha escrito más que todo para la cinematografía norteamericana y ha recibido premios internacionales también, una persona muy sencilla, muy querida en su relación y que nos ha aportado muchísimo. Hay también otros escritores nacientes, y por allí recibí también un obsequio de una escritora que ha querido permanecer en el anonimato, Tania, y nos dejó un legado muy importante que algún día esperamos presentar en español. Bueno, miren mis queridos radioescuchas, la maravilla de estos encuentros, una tarde cualquiera y una noche cualquiera, ¿no? Nos encontramos con los escritores de Pereira y sus progresos, la cantidad de trabajo que están realizando, pero sobre todo la imagen que están proyectando. A mí lo que me interesa es la imagen del escritor regional y cómo va creciendo esa imagen, porque cuando se fundó este programa de literatura hoy, la idea mía era fundamentalmente darle visibilidad al escritor local,
¿Por qué? Porque no éramos conocidos. A nivel local, a nivel nacional no se conocía prácticamente ningún escritor de la región. Entonces necesitábamos, y a nivel de aquí tampoco, los pereiranos tampoco leían escritores pereiranos. O sea, era un conflicto bien grande. Pero tengo adicionalmente una persona que está detrás de cámaras, de otras cámaras. Y le voy a pedir el favor a Luz Elena Vega Rojas que nos dé un fragmentico de un libro suyo. Pero antes quiero referirme a esto que tengo en mis manos. La colección literaria, cuyo título es Punto de Siembra. Me encanta el título, Colección Literaria Punto de Siembra, porque significa estar en el sitio donde sembramos para luego cosechar, ¿no es verdad? Así Estamos sembrando. Esto es dirigido por nuestra querida amiga que nos habló comenzando en la entrevista, ¿cierto? Que nos está diciendo, y yo le he visto a usted trabajar muchísimo en pro de la cultura local. Bueno, este punto de siembra, que dice aquí, tus creaciones literarias y sueños inspiran este punto de encuentro. Reúne muchos escritores. Ligia Acevedo, ahora te doy la palabra a ti. ¿Cuántos escritores se han dado cita en punto de encuentro? Se han dado cita 24 escritores, reunidos en una colección que lleva 12 números y un premio especial, Ágora de la Literatura Regional del Eje Cafetero. Homenaje a Jorge Eliezer Zapata Bonilla, historiador de Río Sucio y también promotor cultural en asuntos de la creación del encuentro de poetas de su tía. Bueno, de estos escritores que ha sido publicado en Punto de Siembra, quiero decir que fueron presentados en distintas regiones del país. Por ejemplo, estuvimos presentándolos en Antioquia, en el Valle, Caldas, en Risaralda, por no citar los sitios específicos donde estuvimos porque sería demasiado extenso. Y gracias a esa proyección que se le hizo a estas personas, muchos han logrado surgir y hacer sus creaciones ya completas, unas publicaciones personales individuales y con grandes éxitos. Para mí esto ha sido fabuloso. Pero también es importante, doctora Cecilia Caicedo, si se me permite, hablar de otros textos que fueron compilados en el tiempo de la pandemia. Ahí surgió un texto llamado Escritos en Cuarentena y otro llamado Voces Literarias, que reúne 40 escritores, más que todo poetas a nivel internacional, y que es una obra que es para mostrarse en cualquier parte del mundo. Y sobre todo tiene la posibilidad de que quienes visiten el punto denominado Frisón TV en YouTube lo puedan bajar el libro gratis y conocer todas estas voces literarias que son fabulosas. Tenemos de distintos países. Si me pongo a relacionarlos, doctora, no nos alcanzaría el tiempo. Y todavía tenemos aquí para hacer entrevistas. Una acotación. Punto de Siembra ha sido llevado a diferentes bibliotecas a nivel internacional por algunos embajadores. Es verdad. Punto de Siembra ya hace parte de muchas bibliotecas del mundo. Y eso para nosotros es un orgullo. No, pues y además el formato es tan delicioso, tan rico, ¿cierto? Es un formato pequeño, no es con la tendencia a ser un pocketbook, pero es algo más que un pocket porque es un formato más grande, pero delicioso. Bueno, yo dije que detrás de cámaras tenía a Luz Elena Vega Rojas. Yo a Luz Elena la conozco hace mucho tiempo, muchos años, ¿sí? Porque estudió en la Tecnológica, porque es la esposa de Osvaldo Casillas Cuenta, es un amigo con el cual compartí muchos simposios de literatura y de humor y de filosofía, etcétera, etcétera. A Luz Elena yo le quiero pedir el favor que por favor nos dé un fragmento de este texto, cuyo título dice Cuentos para apartar el sueño. Qué título tan hermoso. Luz Elena, ¿va a leer? Sí, porque yo estoy detrás de cámaras, entonces John Jairo va a leer. Gracias. John Jairo va a leer porque... Doctora, gracias. Muy bueno. Una parte aquí, como empieza, a mí me gustó mucho como empieza, desde la finca. Las hojas caían de los árboles suavemente
y formaban un tapete que cubría el camino a casa de la abuela Lucila. Unas eran de un color café desteñido y otras amarillas con vetas multiformes como recién envejecidas. A Anita, la nieta más pequeña, le gustaba alzar algunas para ver el paso de las hormigas con su marcha perfecta e intermitente. Siempre se quedaba de última para disfrutar de la tranquilidad que le brindaba el paisaje. Le daba la impresión que el tiempo no existía. Podía quedarse durante varias horas observando la caída de las hojas que bajaban con un armonioso vaivén, ayudadas por el impredecible viento, a veces suave, a veces violento. Simplemente hermoso, mi querida, muy hermoso, me gusta mucho. Mucho. No, y no es solo el título hermoso, sino el texto, también leído, también muy interesante. Entonces mire cómo decía que en estos encuentros, para hablar de libros y con los libros, qué rico ver el crecimiento de la literatura local, porque de eso se trata. ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos avanzando, ¿no?, en los procesos de construcción? Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a Pereira hace casi 50 años, los escritores eran un buen puñado de escritores, por supuesto. Ahora hay un envión de escritores grandes, muchachos jóvenes, unas chicas. Yo hice un programa para esta emisora cultural y para este programa de literatura hoy, que nos ganamos un concurso de niños, y oír la posibilidad de que los niños hagan literatura, y la dije con una fuerza. Hicimos un concurso de todos los colegios de Pereira. Los niños iban a leer sus cuentos, sus poemas, hermosísimo. De tal manera que yo he sido siempre muy optimista y seguiré siendo optimista por la literatura local, porque cómo vamos avanzando, y lo más interesante es cómo se está reconociendo y cómo se conoce a nivel nacional. Cuando yo escribí Literatura Risaraldense, que fue mi primer libro sobre la región, yo lo llevé a la primera feria del libro en Bogotá, esto hace más de 30 años. Cuando yo llegué a Bogotá con el libro, que decía Literatura Risaraldense, mis amigos bogotanos me decían, ¿y es que en Risaralda hay literatura? Con un tono entre escéptico y burlón, ¿no? Entonces yo decía, sí hay literatura. Lo que pasa es que las regiones de Colombia no se conocen y no nos permiten desde el centro de Bogotá y el centro del poder que es Bogotá, que se conozca la literatura local, y de eso se trata, de que nos conozcan, de que vean que en cada región se canta y se habla de manera diferente, porque nos expresamos de distinta manera. Eso es lo importante. Bueno, yo quiero presentar otra variación de la literatura local, y es con María Ligia Acevedo, que tenemos aquí otra colección. Se llama Vamos a leer. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Vamos a leer uno de los textos publicados recientemente por mí. Se trata de cuentos y fábulas para niños. También hay otro libro recién salido también, que se llama Hadas y Duendes, ¿dónde fueron? Es una pregunta que surge y que debe surgir con gran importancia en este momento, cuando el hombre se pregunta qué es lo que está ocurriendo en el mundo y por qué la naturaleza tiene tantos aspectos y tantas vibraciones en este momento. Y de ahí que este libro, Hadas y Duendes, ¿dónde fueron?, de pronto nos pueda dar una luz en cuanto a esos seres míticos que pueden estar revestidos de otras apariencias y muy cercanos a nosotros. En cuanto a vamos a leer cuentos y fábulas, tenemos unas referencias que pudiéramos decir muy cercanas a los textos de literatura que ya conocemos, como por ejemplo este que yo he llamado en título Don Alejo, pero que otros en un cuento aparte pudiéramos, digamos, la burra y la liebre y la burra, entonces, sí, pero este es un cuento donde trata todo el tema relacionado con lo que es la necesidad de que los niños realmente estudien, se preparen para la vida y que dejen de ser así tan dispersos por el mundo como si nada importara, como si realmente los valores ya hubieran desaparecido.
Ese libro nos hace grandes enseñanzas en ese aspecto. Y también hay otros donde también, otro texto que es más a nivel de relato, porque es algo que surgió no solamente de la imaginación, sino que tiene parte de realidad. Y ese tiene que ver con el personaje que hay en la carátula y que fue creado exclusivamente para este libro. ¿Y cuál es el personaje? El gnomo, el gnomo. Ah, el gnomo, Sí, ajá. el gnomo. Ajá. Bueno, ¿qué pasó? Que ese gnomo llegó para auxiliar a un niño en un momento determinado de su vida donde tuvo un percance. Y eso nos indica que no solamente, que no todos los seres que nosotros conocemos y que tienen unas apariencias diferentes son malos, sino que en realidad podemos aprender mucho de ellos y reconocer sus valías. A María Ligia Acevedo aquí recordé que la conocemos todos como Amalí, que es la forma como se publica. John Jairo, cuéntenos usted de su última producción. Yo oí que estaba haciendo traducciones también. Sí, estoy haciendo una traducción. Bueno, ahora me dando una traducción de la escritora Pureza, que yo creo que todos la conocen, de Linaje de la Bandera, que es el libro de ella. Estoy realizando paralelamente la traducción de una poeta norteamericana, Tammy Anderson, y es un trabajo maravilloso, son pocos poemas, pero de una profundidad y una sencillez maravillosa. Y bueno, un poco he trabajado con mi hija, que recibió en estos días. Hija, me parece interesante. Sí, que recibió estos Pereirana días. también, ¿no? Pereirana Raizal, aunque ha vivido pues 16 años allá en Estados Unidos, de los 20 y tantos que tiene. Es una mujer que quiere mucho a la ciudad. Publicó recientemente un poemario en inglés titulado Wilting Winter, que significa marchitándose en invierno, por un duelo que ella estaba realizando en su vida. Uno de sus poemas fue elegido para ser enviado a la luna y tenerlo como muestra de escritores del mundo jóvenes que están actualmente escribiendo, y es un honor para esta ciudad que Pereira en su nombre tenga también ya una representación para, pues se habló de muchos siglos adelante, en el futuro, cuando quizá nosotros ya seamos solamente un recuerdo. Así que, doctora, es un momento muy importante para hacer conocer a toda la gente que ese trabajo tan maravilloso que empezó hace 50 años aquí en Pereira, no solamente está dando frutos, sino que esos frutos también están dando otros frutos, porque mire que, y frutos de una calidad enorme que bien vale la pena, sobre todo por esa parte humana que es la que usted más ha gestado entre nosotros. Con María Ligia, por ejemplo, el compartir en las calles de Pereira un almuerzo, un libro con niños que nunca han tenido un texto, eso son cosas que de boca de María Ligia nunca va a salir, pero que yo recuerdo con todo mi amor y con todo mi cariño, porque es la gente a la que yo quiero estar unido siempre. Bueno, y fíjese, yo sí quiero hacer un llamado de atención para quienes nos están escuchando, pero especialmente para quienes dirigen los destinos de esta ciudad y de esta región, ¿cierto? ¿Por qué no están siendo mucho más reconocidos de lo que son ustedes? Porque de verdad ameritan mayor reconocimiento en las ferias de los libros, aunque ustedes ya están mucho más allá porque han alcanzado niveles nacionales de reconocimiento y tal, pero me gustaría mucho que Pereira, la ciudad que los acogió, que nos ha recibido a todos los que no nacimos aquí porque ya nos sentimos pereiranos, ¿cierto? Que se diera un impulso mayor a estas cosas, a resaltar. Lo que dice John Jairo sobre su hija, en los Estados Unidos, en otra lengua, o sea, un texto premiado, más que premiado, reconocido, ¿no? Exacto. Elevado a una distinción especial. Eso es lo que quisiera yo, que nos oyeran las autoridades locales. Ojalá este programa sea escuchado por mucha gente, pero ojalá que tengan poder esa gente para entender que los escritores nuestros
que consiguen preseas por fuera de la localidad sean reconocidos también aquí con los mismos grados y mayores. Bueno, para mí ha sido un placer de verdad estar con ustedes en este programa, en donde no sé si tenemos algo más que contar, más que decir. María Ligia. Contemos, y algo muy importante es que tenemos aquí a don Jairo Orrego, un licenciado en lenguas, y que está a la orden de toda persona que quiera aprender diferentes idiomas. Digamos que nos hable un poquito acerca de eso para despedirnos entonces. A ver, querido, cuenta. Bueno, muchas gracias. Bueno, soy una persona que trabajo de todo corazón. Obviamente 16 años en Estados Unidos le dan a uno ya cierta propiedad para hablar de un idioma y para hacerlo llegar a todos los que realmente quieren llegar a un alto nivel, porque de verdad se necesita, y hay que decirlo con énfasis, se necesita estudiar mucho, trabajar mucho, estar en el lugar donde se habla, y para nosotros es muy grato que después de haber estado en 15 instituciones en los Estados Unidos a nivel de educación pueda uno compartir este pequeño menú que se tiene con toda la gente de acá, que es la gente nuestra, y como lo dice la doctora, que por favor se escuche que aquí hay mucho corazón y muchas ganas para salir adelante. Qué bueno que verdaderamente llegue hasta las personas que pueden fomentar un poco más, animar la labor, hacer más grato este paso por el mundo en cuestión de leyes. Pero háblanos de cuáles son los idiomas que tú manejas para que el público que esté interesado en tus clases pueda apoyar. Básicamente quienes estén interesados en inglés, en esperanto, en francés también, y básicamente pues yo he querido motivar mucho la parte de inglés porque estamos construyendo un método nuevo con mi hija que posiblemente sea patentado en 2 o 3 años en Estados Unidos como una realización muy colombiana, porque ese es el primer requisito que voy a solicitar, que diga hecho por personas de Colombia. Pero maravilloso, maravilloso. El teléfono es 310-827-5848. Repitámoslo. Teléfono 310-827-5848 para todo el que esté interesado. Para los interesados, ahí tienen un muy buen dato, ¿cierto? Y para todos los escritores que están hoy aquí conmigo, pues tenemos la posibilidad de llamarlos a sus respectivos teléfonos e interactuar con ustedes. Una última cuñita para quien está detrás de cámaras. Vamos a tener Osvaldo Castilla, que es muy conocido en la ciudad, psiquiatra. Va a tener un evento en septiembre. En septiembre o en octubre podemos confirmar la fecha más adelante. Bueno, en septiembre o octubre les confirmaremos la fecha un poco más adelante. Yo me encargo de confirmar esa fecha porque habrá nuevamente un simposio, un seminario, perdón, sobre humor, sobre el arte, sobre literatura, sobre cultura, que siempre fueron exitosos. Salud mental y humorismo. Salud mental y humorismo. Así. Para todo público. Bueno, ya sabemos que estarán invitados y los confirmaremos. Muchas gracias, doctor. Tenemos un placer servido para poder despedir. Bueno, yo lo despido. Listo, ahí queda. Muchas gracias por este encuentro tan bonito. Ay, Gracias. doctora.